un audio anterior les mencioné que la palabra paciente viene del latín patiens, que significa el que sufre. Es pues interesante conocer el origen de algunas de estas palabras, como en el caso de la de hoy, que vamos a considerar la bondad. La bondad también tiene, o la palabra tiene su origen en el latín, que en este caso es bonitatem, o lo que nosotros traduciríamos como bonitas, que nos da a entender, entre otras cosas, que tiene calidad de bueno. Bonitatem viene de boni o bonus, que es bueno, y tem, el término tem, que es cualidad de, en este caso sería cualidad de bueno. Mi nombre es David Ramírez y quiero compartir en este día una nueva reflexión acerca de la palabra de nuestro Dios, continuando con el tema del fruto del Espíritu, y como mencionaba hace un momento, hoy toca considerar la cualidad de bondad. Dice en Gálatas 5:22 y 23, hablando del fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero hoy nos vamos a enfocar en la bondad. ¿Cómo entenderíamos la bondad? Bueno, les mencionaba que la bondad es la cualidad de ser bueno, y también se entiende como que el origen es de algo bonito, algo lindo, podríamos decirlo así. Entonces, ¿cómo entenderíamos nosotros esta parte del fruto del Espíritu en nuestra vida? Bueno, con la cualidad de ser bueno, de ser una persona bonita. No me refiero a lo físico, sino a la forma en que nosotros nos conducimos, tratamos con otras personas. He escuchado de gente que dice, ay, tal persona es bien lindo, o esa persona, esa familia son bien hermosos, y no se refieren propiamente a lo físico, sino a la forma en que tratan a otras personas. Y bueno, entonces se espera de nosotros que, teniendo esta parte del fruto del Espíritu en nuestra vida, es que seamos buenos, seamos unas personas de un trato agradable para con los demás. Que tengamos como un objetivo en nosotros hacer cosas buenas. Les compartía acerca de la benignidad y les decía que una manera práctica de entender la benignidad es la incapacidad para hacer el mal. En este caso, la bondad sería lo contrario, es decir, la capacidad de hacer el bien. A eso me refiero con lo contrario, que uno es incapacidad para hacer lo malo y esto es la capacidad para hacer lo bueno. Eso es una de las características que se tienen que desarrollar en nuestra vida. No solamente ya no hago mal, ya soy incapaz de hacer mal, pero faltaría una parte, faltaría el complemento si no tengo o adquiero ahora la capacidad de hacer el bien. Solamente sería hacer la mitad del camino. Por poner un ejemplo, es como que alguien decidiera correr un maratón y entonces dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para correr un maratón? Y piensa que entre las cosas que debe dejar de hacer sería comer pues frituras, tomar refresco, comer cosas que tengan altos contenidos de azúcar. Ese tipo de alimentos sabemos que no sería lo ideal para una persona que quiere prepararse para una competencia y sobre todo una tan exigente. Y entonces deja de hacer todo esto, deja de hacer lo malo. Y llega el día de la competición, yo creo que no podría desarrollar un buen papel porque solo habría hecho la mitad de lo que se espera. ¿A qué me refiero? Que solamente habría dejado de hacer esas cosas malas, pero no habría hecho las cosas buenas, es decir, no habría entrenado, no se habría levantado a correr o tal vez hacer algún tipo de ejercicio, calentamiento, en fin, todo lo que requiere una preparación para correr un maratón. Entonces es muy similar hablando de benignidad y de bondad. La benignidad sería no hacer lo malo y la bondad pues hacer lo bueno, y entonces estaríamos abarcando un camino más amplio. No solamente ya no hago cosas malas a mi prójimo, sino que ahora procuro el bien para él. Y les voy a leer también lo que dice este pasaje de la Biblia que encontramos en Efesios capítulo 2, el verso 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vuelvo a leer lo que dice, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces aquí nos dice que fuimos creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, y que esas buenas obras además Dios ya las tenía preparadas de antemano para que nosotros anduviésemos
anduviésemos en ellas. Entonces, cuando por ejemplo nos encontramos una persona en la calle que nos pide una moneda y nosotros tenemos esa moneda que darle, tenemos una moneda que regalarle y se la damos, entonces estamos haciendo una buena obra que ya Dios había preparado. Dios ya había puesto a esa persona o dispuesto de esa persona y del tiempo, de ese momento indicado en el que nos encontráramos con la tal y entonces pudiésemos extender una ayuda hacia la persona. Y esa es una buena obra que Dios habría preparado y nosotros estamos cumpliendo en el hecho de hacer o de actuar a favor de esas personas en esta parte de la bondad, es decir, de ser bueno, de ser lindo con las personas, de ser bondadoso. Entonces, una manera práctica de entender la bondad, pues es esa, ¿no? Hacer lo bueno, la benignidad, no hacer lo malo, la bondad, hacer lo bueno, se complementan una a la otra. Así que, mis amigos y hermanos, procuremos también nosotros que se desarrolle en nuestra vida esta bondad, la característica, la cualidad de ser bueno, de ayudar a quien lo necesita, extender nuestras manos. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo, enseñando a sus discípulos, les contó esto, les dijo lo siguiente, que en algún momento Él le dirá a los suyos, a la gente que está preparada o que está dispuesta para que entre al reino de los cielos, les dijo: entren, venid, benditos de mi Padre, pues ustedes me vieron desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, hambriento y me dieron de comer. Y entonces ellos le dicen: pero ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo, enfermo, en la cárcel? Es decir, lo que ahí el Señor Jesús les menciona. Y Él les dice: por cuanto lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí lo hicieron. Es decir, esas buenas obras que a veces nosotros hacemos a las personas es como si las hiciéramos a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar preparados, dispuestos, solícitos a actuar de manera buena para con las personas, y pues también tiene que haber esa conciencia en nuestra vida de no hacer lo malo, no pagar mal por mal. Dice la Biblia que no seamos malignos, sino benignos, incapaces de hacer el mal. Entonces, mis amigos y hermanos, pues consideren esta reflexión también, así como las demás que hemos compartido, pues debemos considerarlas, debemos estar escudriñando constantemente en nuestra vida para que en nosotros no haya malignidad y seamos personas benignas, y tampoco haya dureza de corazón o maldad, sino seamos buenos, bondadosos, personas lindas en este sentido en el que les estoy compartiendo. La bondad, por eso, es parte del fruto del Espíritu, porque nos lleva a hacer las cosas buenas, las buenas obras que Dios preparó y que, insisto, el Señor Jesús las valora, las llega a reconocer como si fuesen para Él mismo. Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. A ese grado toma el Señor Jesús las buenas obras. Tengamos también esto presente la próxima vez que extendamos nuestra mano para ayudar a alguien, que es como si lo estuviéramos haciendo a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, mis amigos, pues les dejo con esta breve reflexión acerca de la bondad. Seamos también personas bondadosas, trabajemos esa parte del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ayudar a los demás es una expresión también de amor, así que procuremos andar en estas buenas obras. Nos saludamos nuevamente pronto en un audio más, continuando con esta serie del fruto del Espíritu. Reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.